Gracias por seguir en sintonía con nosotros a propósito de la marcha exitosa de ayer en San Pedro de Macorís y de todos estos movimientos sociales. Tenemos aquí al sociólogo Cándido Mercedes, que también ha sido coordinador de participación ciudadana. Gracias por compartir con nosotros. Muy buenos días, Colombia y Víctor. Qué bueno tenerle en la mañana de hoy, un lunes. Vamos a conversar varios temas, vamos a hablar de ley de partido, vamos a hablar de una denuncia formal que hizo Participación Ciudadana, pero lo más reciente, lo acontecido ayer en San Pedro de Macorís y en el este, que fue el escenario para la actividad de Marcha Verde. ¿Qué valoración tiene de su parte? Bueno, yo estaba allá y aquello fue extraordinario. Incluso mucha gente no esperaba tanta gente, puesto que algunos creían, como ya hay gente sometida, se ha comenzado a judicializar el caso de Odebrecht, pero no, ahora la respuesta fue más significativa. ¿Se podría decir que hubo más gente que en Asua, o más gente que en Santiago, más gente que aquí, o por tratarse de San Pedro, quizá la calle más estrecha, o cómo podríamos medir la cantidad de gente? Yo no te puedo decir, pero sí fue más grande que la de San Francisco, más grande que la de Asua. Pero además la alegría, eso Guloya, ya tú sabes. Y entonces San Pedro queda más cerca. Fácil, que mucha gente podía desplazarse. El acceso era más fácil. El acceso era mucho más fácil. Y eso tuvo su impacto, pero además la organización de aquellos jóvenes. Yo estoy feliz porque por primera vez la generación Z y la generación millennial, que son ustedes, están tomando el timón. Sobre todo y realmente el movimiento verde son los jóvenes que lo están dirigiendo. Ayer vimos, si pasó en las anteriores, no nos enteramos, pero una cadena de radio, de emisoras radiales, transmitiendo el evento, dándole como que otro alcance mayor a la misma. Entonces la pregunta va en la parte, ¿no sienten las personas del movimiento verde que al iniciarse la judicialización de algunos, estos sometimientos, que le están respondiendo, no hay satisfacción todavía por parte de ustedes? Fíjate, Participación Ciudadana saludó todo el proceso, está bien, pero no hay dudas de que en ese proceso hay sus luces y sus sombras. Todo el mundo sabe que ahí faltan más gente. ¿Por qué? Fíjate, ustedes tienen los documentos ahí. El 85% de todas las transacciones, de las 101 transacciones que se hicieron, de los sobornos, el 85% fue entre el 2010 y el 2015. La última transacción fue el 13 de enero del 2015. Pero ¿qué pasa? Que el 74% de todas las transacciones fue del 2012 al 2015. El 66% de las inversiones fueron del 2012 al 2015. No hay nadie. Entonces, ¿y por qué que no hay nadie, profesor? Porque... ¿O es que se van a agregar después? ¿Cómo ustedes ven que va? ¿O es si allá dicen algo en Brasil? Decía Roger Noriega, un subsecretario de Estado de los Estados Unidos, una de las limitaciones que Brasil está mandando los expedientes a los gobiernos y debería ser a los países. ¿Por qué? Yo no te puedo decir 100% si ese expediente es el verdadero. ¿Por qué? Porque él dice, con las fuertes debilidades institucionales que hay en América Latina y donde el procurador depende de un subordinado del presidente de la República, tú puedes sesgar el listado. Yo no estoy diciendo si los que están ahí deben estar. Yo lo que estoy diciendo es que faltan más gente. Profesor, cuando dijo el procurador que son todos los que están y que están todos los que son, en adición a eso que usted está diciendo, la necesidad de esta frase, ¿cómo usted le explica? ¿Por qué decir eso? Eso, el procurador no tiene el know-how, el expertise, la competencia. Eso tiene que ser gente, abogado experto en penal, en lo penal. Cuando tú miras su currículum, podrá tener 3 PhD, 5 maestrías. No es suficiente. Las competencias no se logran per se el conocimiento que tú adquieras en las universidades. La competencia es saber hacer. Tú viste que en el mismo expediente pusieron a Rafael Correa Miliano y después dijeron que no iba. Tú viste que en el mismo expediente a Roberto Rodríguez lo pusieron con 100 millones en 2 días y era 500,000 y 500,000, 1 millón que cualquiera de clase media alta lo puede tener. No, esos son errores. Pero más allá de los errores, la gente confundió. No era un juicio de fondo ni preliminar, era una instancia para ver si había elementos suficientes
para las medidas de coerción. la medida de coerción. Pero le quiero preguntar, Solamente. cuando usted dice que el procurador no tiene la expertise, no sé, esta es una pregunta que a uno le surge. ¿Fue un evento, vamos a decir, espontáneo para el gobierno actual, esta situación que ha explotado con Odebrecht? ¿O usted piensa que esto se olía que podía venir y por eso quizás pusieron el perfil de Jean Alain en vez de dejar, por ejemplo, a Domínguez Brito, que sí es una persona que ha probado que tiene manejo y experiencia, y aún con todo su manejo hay casos de lo que él no pudo. Tener éxito? O sea, ustedes se preguntan, cuestionan esto, ¿por qué es Jean Alain el procurador en este momento? ¿O esto no se sabía que iba a venir y no se sabía que iba a ser tan complicado y que iba a tener entonces la Procuraduría, el gobierno o el vamos a decir, Ministerio Público, este reto tan grande? Tú sabes que uno de los elementos clave del éxito de participación ciudadana es poder hablar con todo en la mano. Eso yo pudiese decirte como sociólogo, ambas causas a la vez, pudiese ser. ¿Ves? Viene todo esto, acuérdate que lo de Odebrecht es esa enorme presión social del movimiento verde, pero además hay países, hay una presión externa que está gravitando sobre el Poder Ejecutivo. O sea, donde nosotros, hoy por hoy, hay una firma española que decía, República Dominicana, un país caracterizado por la corrupción y el narcotráfico. Y cuando Marcelo Odebrecht, Bahía Odebrecht, estaban ya presionados por el caso de Lava Jato, ¿qué hicieron ellos como buenos gerentes? Que investigaron qué país les glorificaba más las posibilidades de mantener su corrupción y su impunidad. Y en el 2014 decidieron montar esas oficinas aquí de operaciones estructuradas. Por eso, más allá de los sobornos, que es muy interesante, a nosotros como Movimiento Verde nos interesa. ¿Tú sabes de cuánto es la sobrevaluación? Ni idea, cuéntenos. Alrededor de 1.319 millones de dólares. En general, de en todas las general. obras. ¿Por qué? Porque esos son los datos de estos documentos que usted Sí, nos ha traído, que tiene una relación desde el 2007 Todo al está ahí. 2015, Está ahí. y donde usted hace la salvedad de que los mayores montos, y aquí lo vemos en estos cuadros, están desde el 2012 a 2015, y una de las primeras elementos que le llama la atención es que de ese periodo no hay personas pero en que hasta el momento en el estén- expediente del procurador, en la página 14, numeral 17, Ajá. dice que para Punta Catalina hubo sobornos. Y si hubo sobornos, ¿dónde están? ¿Me siguen? Entonces, que hay que seguir profundizando, hay que seguir investigando. A pesar de estar estos sometimientos y estas personas con medidas de coerción de 3 meses, algunos de 9 meses, algunos en sus casas, otros en diferentes cárceles, ¿tienen ustedes esperanza en que el proceso pueda tener un final justo? ¿O ustedes están viendo indicios o elementos en los cuales no confiar y por ende la Marcha Verde y el Movimiento Verde y Participación Ciudadana fortalecer su posicionamiento de lucha contra la impunidad y la corrupción? Fíjate, todo el que lucha por una sociedad más institucionalizada, por una sociedad más decente, siempre tiene que ser optimista, aun cuando vea Elementos no a favor. muy oscuro. Ahora, ¿qué está pidiendo el Movimiento Verde? Ellos deberían inhibirse. Moscoso Segarra debería inhibirse. Ajá, Debería que inhibirse. fue parte del pedimento Exacto. ayer en San Pedro. Deberían inhibirse Fran Soto. Son miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Hicieron para esta sociedad, y el juicio de la historia lo va a condenar. Porque aquí los actores políticos viven, y los políticos togados, porque hay políticos togados, como ellos dos, viven el presente, olvidándose del juicio de la historia y de la conciencia moral. La pierden. Y entonces, fíjense mucho de esa gente que hoy están ahí. Los hijos, los nietos están sufriendo bullying. Y así se va a poner esta sociedad, donde nosotros nos vamos a parar cuando veamos gente que son Profesor, ¿por qué corruptas. ahora nos llega y me llega una pregunta a través de un televidente por el WhatsApp? ¿Dónde estaba esta movilización antes? Ahora es que hay corrupción e impunidad. ¿Por qué nunca se han quejado de empresas privadas que no se encuentran en el expediente? Son dos preguntas. Muy bien. Fíjate, en la vida todo es un proceso. Y el Movimiento Verde es un movimiento social. Para que exista un movimiento social tienen que haber 4 características que se den. Un fermento social. Ese fermento social se fue incubando a lo largo de los últimos
15 años, toda la problemática de la corrupción. Participación Ciudadana escribió un libro que se llama 20 años de impunidad, con 297 casos. De esos 297, 6 fueron a judicialización y solo 1 fue condenado. Participación escribió un libro que se llama La manzana y la serpiente sobre la corrupción. Y hace 2 años escribimos uno que se llama Corrupción sin castigo, con 94 casos. Fíjate que... De estos últimos años. De estos últimos años. Fíjate que al irse incubando toda la problemática de la corrupción, cuando se medía en términos de encuesta, el problema de la corrupción no aparecía. Aparecía en penúltimo lugar, en el lugar 14, 13, hoy está apareciendo en el 4º lugar. ¿Por qué? Porque las sociedades van acumulando. Es como la profunda deuda social que hay en República Dominicana. Pues es una deuda, el problema de la corrupción. Y el punto de la corrupción privada. O sea, por ejemplo, algo que yo cuestionaba en la mesa esta semana pasada, si nosotros aquí, y puse este ejemplo, yo comparto este programa con estos 4 jóvenes y pago un dinero aquí en este canal, y hay una oferta de alguien que quiere el horario que quizá tiene mayor nivel que nosotros, pero yo le soborno al administrador para que nos dé el espacio. Ahora bien, los beneficios yo los comparto el 25% cada uno con mis compañeros y yo sola asumí el soborno. O sea, ¿cómo es posible que Odebrecht sola asumí el soborno y los co-socios de ellos aquí? ¿Por qué no están involucrados en el expediente? Yo no veo en la Marcha Verde una actitud, igual que en la persecución a los políticos, para las empresas que están también socias de Odebrecht, que seguro sabían por la lógica, ¿verdad? Acuérdate, nosotros hablamos con objetividad, en la búsqueda de la verdad. Si esos socios, acuérdense que por ley, toda empresa multinacional, internacional, como Odebrecht, necesita una contraparte. Como cuando viene un cantante internacional, necesita una contraparte. Pero esa contraparte no necesariamente está ligada, está subordinada al proyecto. Entonces, porque se necesita por ley. ¿Y la contraparte solo recibía los beneficios? O sea, ¿cómo es posible que si para yo hacer este negocio con mis 3 socios aquí, yo di un soborno para que el horario me lo dieran a mí? Y ellos no necesariamente pueden estar integrados. Entonces yo le voy a dar a ellos el 25%, igual que yo de mi beneficio, y yo sola voy a asumir el costo del soborno. ¿No tiene lógica eso? Por lo menos que lo investiguen. Yo no digo que sean culpables, que lo investiguen. Claro, pero que, mira que lo que pasa, yo puedo hacer eso que tú haces y los demás no estar. Pueden olerse que hay algo, una tendencia, como que todo no está claro. Los que están en el proyecto subordinados, porque es por ley. Fíjate, las 17 obras... Cándido, ustedes están exigiendo igual que esas, por ejemplo, el grupo Estrella, por mencionar que está en el caso de Punta Catalina, yo no he visto personalmente, usted me corregirá, en ningún tipo de sus discursos, ni las pancartas, que vayan también a investigación. Yo no siento eso, es todo contra la clase política, porque para que haya corrupción... No, porque Odebrecht no es clase política. Pero ¿cuáles son los que están procesados de Odebrecht aquí? Como empresa, como empresario. No, porque el Estado hizo el proyecto de homologación, que más que un compromiso con la sociedad, el Ministerio Público fue un compromiso con Odebrecht, un compromiso de impunidad. Su posicionamiento entonces es de que quizás moral o legal o éticamente puede haber una responsabilidad extendida en esas empresas locales, pero legalmente no hay una vinculación. No necesariamente, ni moral tampoco. Atiendan eso. Yo puedo estar trabajando contigo y yo estar haciendo las cosas de manera inadecuada y tú puedes no saber nada. Es como los hijos. Yo tengo mis 3 hijos y yo puedo ser un mafioso y ellos no saberlo. ¿Va entendiendo? Claro. Y ellos ven como, pero papi está teniendo demasiado dinero. Pero, papi me compró un Lamborghini, pero me dando clase en Unive. Por favor, vamos a conectar con Iván Fernández, que tiene una pregunta desde la mesa. Don Cándido, siguiendo por esa idea que usted está diciendo sobre el tema de la relación que pudieran tener Estrella, por ejemplo, como principal socio, y Odebrecht, hay que aclarar que no es que sean socios minoritarios, o sea, es un consorcio y por lo tanto tienen ciertas responsabilidades dentro del consorcio. Acero Estrella, como principal socio de Odebrecht, nunca ha sido entrevistado, investigado, no muestra cierta, en el caso que asumamos lo que usted está diciendo, negligencia de parte de una empresa a ese nivel que se esté retirando, removiendo cientos de millones de dólares de un presupuesto para una obra de la que ellos son socios y que no pase nada. Fíjate, ¿por qué toda esta investigación y todo este movimiento? Porque Odebrecht
reconoció en la justicia norteamericana que había dado coimas en República Dominicana por 92 millones de dólares. Si en ese expediente aparece en una de esas empresas, acuérdense que son más de 17 empresas dominicanas como contraparte con Odebrecht a lo largo de las 17 obras. Si hay en ese expediente de la justicia norteamericana y en el expediente brasileño que consignen los nombres de esas empresas, inmediatamente ustedes saben que Participación Ciudadana y el Movimiento Verde se van a poner en la onda. Ahora, en eso, Odebrecht no ha dicho cuáles empresas de la contraparte recibieron y nosotros no podemos lucubrar. Profesor, y usted como sociólogo y analizando, porque cuando vemos el tema de corrupción en República Dominicana, no es como una granja aparte de los políticos, sino que parece que es una tendencia en la actitud del dominicano en varios sectores. Y hemos visto corrupción en sindicatos, en distintas áreas, y en el tema también empresarial. De hecho, Danilo decía en la campaña del 2012 que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Sí. Entonces, ustedes como Participación Ciudadana, usted como sociólogo, ya una vez sean procesados, sean encarcelados y condenados los culpables en este y otros tantos casos que después vamos a hablar, ¿qué entiende usted que puede esto repercutir quizás? Usted hablaba ahorita del bullying de los hijos, de los nietos. ¿Qué mensaje llevar para cambiar por dentro, no solamente en los políticos, sino en todos los actores de la sociedad? Sí. Fíjense, la corrupción actualmente en República Dominicana es sistémica, endémica, estructural e institucional. Ah, pero se parece al artículo del profesor Leonel Fernández. Nunca se había visto tanta hipercorrupción. Todo lo que Leonel dijo es verdad. Una parte, eso es lo que se llama la posverdad en sociología. Porque en Rusia, en todas partes del mundo hay corrupción. No hay ningún país que sea inmune a la corrupción. Noruega saca 90, Suecia, Suiza, Canadá, de 100. Nosotros sacamos 31. Pero aquí tenemos una mega corrupción, 31 de 100, medido por Transparencia Internacional, pero es el país con la mayor tasa de impunidad. Hasta ahora no habíamos tenido políticos, habíamos tenido empresarios presos como consecuencia de la crisis bancaria, y qué bueno que esa parte de esa oligarquía, de esa burguesía fue presa, porque tampoco había cárcel para ellos. Pero entonces hubo cárcel para ellos y ahora va a haber cárcel para esto. Es una lección enorme desde el punto de vista moral para el país. ¿Por qué? Porque no hay duda que a partir del 22 de diciembre en Estados Unidos y el 22 de enero aquí, con la primera marcha verde, la sociedad cambió. No es la misma sociedad. Ni siquiera esos mismos jueces que son del PLD, que no son profesionales, que no se respetan. Porque lo primero que se le exige a todo profesional es tratar de ser lo más objetivo posible, lo más profesional. La objetividad es todo aquello que existe independientemente de mi deseo. Francisco Ortega, ¿se respeta? ¿Usted cree que ese juez sí? ¿Usted lo mete en el mismo grupo? No, yo no puedo hacer eso, meterlo a él en el mismo grupo. Yo creo que él jugó un papel bien, profesionalmente. Fíjate, siempre en esto habrán quien en ataque, habrán que no. Ahora, él fue hasta generoso, porque fíjate, el Ministerio Público duró 2 horas hablando. Luego hablaron los abogados de la defensa. Luego permitió que hablaran ¿quién? Los imputados. Los imputados. Y eso no era un juicio de fondo, ni siquiera un juicio preliminar. Y si es por las voces de todos los imputados, estaban entonces, ¿en qué? ¿En el colegio de dónde? De los carmelitas, porque todos son inocentes. Para Participación Ciudadana y para la Marcha Verde, ¿cuáles jueces se respetan y que ustedes entienden que debieran entonces llevar el caso? Porque si no, esos tres, hay una que antes de que llegara ya automáticamente pidió que se le excluyeran por ciertos relacionamientos que había. Entonces, ¿quiénes? No, nosotros necesitamos jueces así con el perfil de Miriam. Pero Miriam dijo, sáquenme. De Estela Angelán. Pero hay jueces que no son de la Suprema, que si ellos se inhiben, o la Suprema Corte de Justicia lo inhibe, pudiesen venir. Y hay jueces brillantes, serios, idóneos, gente que se respetan, gente que tienen un sentido de la historia. Porque mira qué es lo que pasa, Víctor. Tú hoy puedes ganar en términos materiales, pero con tu muerte, tu historia no desaparece. No, claro, se quedan tus amigos. Es la tradicional frase que dice que tu reputación vive más que tú. Vive más que tú. Entonces, eso es lo que queremos. Y eso es lo que la sociedad necesita. Fíjense, pregúntense, ¿cómo es posible que la sociedad dominicana en los últimos 25 años haya crecido a una tasa promedio de 5.5, la más alta de toda América Latina? Oye,
Sin embargo, y somos un país de ingreso medio. Ahora mismo República Dominicana tiene un ingreso per cápita de $12,000. Ya los países y los organismos multilaterales no nos están dando donaciones porque estamos generando riqueza. Sin embargo, los indicadores sociales acusan un país eminentemente pobre. Mira, Profesor, ¿que esa tasa se mide en alguna vajilla? Esa tasa de crecimiento bueno. se mide. No, yo asumo el discurso de ellos. Es verdad, supongo, el crecimiento de la economía. Ahora, ¿qué pasa en República Dominicana? Hay dos ingredientes que nos están destrozando socialmente. Una mala, pésima distribución de la riqueza. Este año 2016, la desigualdad social, lejos de mejorar, ¿qué hizo? Decreció. Estábamos en 0.452 y aumentamos a 0.468. Mientras más cerca de 1, según el coeficiente de Gini, más desigualdad social tiene eso. Y lo segundo es la corrupción. La corrupción en República Dominicana anda alrededor de un 6 a un 9% del PIB. Profesor, ¿por qué verde? ¿Por qué verde, la marcha verde? Verde significa esperanza. Y lo peor que puede sucederle a un ser humano, como a una sociedad, es perder. Bueno, el sentido de la esperanza. Una pregunta ayer que me hacía, ayer compartía con una persona amiga que acaba de llegar al país, ella es extranjera, viene de trabajar desarrollo en países como Egipto, como Uganda, y en una conversación de inducción al país de lo que estaba pasando, de cómo está la sociedad y demás, llegamos al punto de Marcha Verde y me hizo la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo la Marcha Verde estaría en su lucha? ¿Cuál sería el punto donde esa causa diga, hemos llegado a un buen momento? Acuérdense que los movimientos sociales, su lozanía en el tiempo tiene. Puede una cosa son los movimientos sociales, pero particularmente el de la Marcha Verde. Porque sabemos todo lo tradicional en los momentos que se dan los movimientos sociales. Acuérdate, la Marcha Verde tiene cuando muchas condenen interrogantes. a los 35 que No, acuérdense. Mire, la sobrevaluación es $1.319 millones. ¿Qué se deben, profesor? 1.309 millones. De 19 préstamos millones. que todavía lo estamos buscando. 1.300. Pero además, la auditoría forense no se han hecho. Cámara de Cuentas dice que a partir de junio, pero ya estamos en junio. Pero además, Odebrecht reconoció que como consecuencia de los $92 millones de coimas, de sobornos, Odebrecht se ganó $163 millones y eso es enriquecimiento ilícito. Entonces, digamos que un punto sería que Odebrecht pues se pague la indemnización. El otro que ustedes piden es que Odebrecht no siga operando en la República Dominicana. No, nosotros es por ley. ¿Y Punta Catalina? Es por ley. No, mi amor, es que Punta Catalina tiene, nosotros nos decimos, el que te pida a ti que pare en Punta Catalina, ya casi no es dominicano, porque ahí hay una inversión muy grande y ese dinero no es de Danilo Medina. Pero que no la termine Odebrecht. Es que no debe terminarla. La ley 340-06 de compras y contrataciones te dice de manera taxativa que cuando se cometen sobornos se inhabilita a esa empresa automáticamente. Pero no se cometió soborno en Punta Catalina, dice todavía el procurador. Pero lo dice en el expediente. No, que eso fue en la contratación. En la Cámara, en el Senado. En pero no en la adjudicación. Sin embargo, el 66%, el 74% de todo el dinero vino después del 2012 y 31 millones justamente cuando tocó Odebrecht. Le pregunté ahorita por qué verde, porque el verde es un color como que no está cogido en la boleta electoral, ¿verdad? El PRI era como verde con blanco, pero verde entero, no hay ninguno, ¿sí? No. Hay un partido verde. O sea que la pregunta viene con el tema de que si ustedes se van a convertir en un partido, que Juan Bolívar supuestamente dio un discurso muy político y que manoteó y todo a los Peña Gómez. Sociológicamente, un movimiento social, sociológicamente un movimiento social se puede transformar en un partido político. Tú tienes a Podemos, ¿está bien? Ok. Pero en República Dominicana el movimiento verde no va a ser transformado en partido político. ¿Por qué? Porque es muy heterogéneo. Pero profesor, y si quiebran todo, es muy heterogéneo. Reformista ya usted vio, el PLD usted ve cómo está, porque si no hay nadie, dígame. Y hay un líder y se monta en la plataforma del movimiento verde. Es muy heterogéneo. ¿Qué nos une en el movimiento verde? La lucha contra la corrupción y en contra de la impunidad. La causa. La causa. Entonces, esa es la gran sombrilla. Pero después, ideológicamente, yo puedo ser de izquierda. Tú puedes ser conservadora. Usted puede ser liberal. Que representa esa esperanza verde. Exacto. Los movimientos sociales colectivos, tú no lo puedes predecir. Pero sí te puedo decir una cosa. Allí donde hay vacío político, económico y social,
alguien lo ocupa. Y de eso entonces, que yo como sociólogo, haciendo un análisis de tendencia, te estoy diciendo, todavía en República Dominicana hay tiempo para que los factores institucionales sean que mejoren este clima social, político. ¿Cómo sale Danilo Medina de esto? Mira, Está como un 50 la popularidad, más o menos. no está más de ahí. Ojalá que salga, no han salido ninguna encuesta, pero debe estar por el 35 42%. Ay, Casi Exageradamente. un 60%. ¿Eh? ¿Cómo es? De casi un 60%, entonces en un Pero año que y así algo son los cayó. movimientos, así son la gente. Hay gente que han ganado con 80 y a los 2 No lo meses. medí. Hay gente que han ganado con 80, 90% y a los 2 meses esa misma sociedad lo desplaza. ¿te ve O sea, posible una nueva reelección? Que supuestamente, que por eso no hay ningún danilista ahí. no hay la más mínima posibilidad. Ya. Okay, otro tema ya para Es terminar. más, mire, ese movimiento verde lo que te está diciendo es la descomposición de los actores políticos. Por ejemplo, si tú me pides, yo te digo, gracias Danilo Medina por los aportes a la sociedad, gracias a Leonel Fernández, gracias a Hipólito Mejía, pero ya deben dejar que otros actores políticos ¿Hay algún sean los candidato que idóneo dirigen. entonces que usted vislumbre para el 20, finalmente de mi parte? Es que en los movimientos, No, usted como sociólogo, fuera del movimiento, así alguien que usted crea, puede ser fulano. no, porque puede ser alguien que no ha sido visibilizado. Esa es mi teoría, y yo no soy socióloga. ¿Eh? Esta es mi teoría. Un Francisco tema- Alberto Camaño Deñó era el líder de la Revolución de Abril. Era Fernando Ramírez. exacto. Hubo un vacío porque él se enfermó y él lo ocupó, y lo ocupó de manera estelar. Ya. Así son Él está aquí, pero no lo vemos, ¿eh? los ¿El movimientos qué? sociales, políticos. ¿me En, entiendes? en los últimos Exacto. minutos, Odebrecht se está robando el tema en los debates, pero hay otros temas más trascendentales que pueden ir caminando por debajo muy Claro. silenciosamente o que se están quedando callados. Lo que Ley yo- de partidos. Lo que yo políticos. llamo crisis y oportunidad. Exacto. Todo Odebrecht es el una tiempo. crisis, pero al mismo tiempo nos da una oportunidad. Ah, El lo ven derrotero como una político oportunidad. social no debe seguir. ¿Por qué? Porque Odebrecht es una de las causantes por no tener ley de partido político y una ley de régimen electoral más fuerte. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Qué Temístocles Montá reconoció? Ay, sí. ¿Qué reconoció? Que dio dinero, que sí. ¿Que le dieron dinero para Sí, qué? para la campaña. Ah, pues eso está prohibido. En la ley 275-97, artículo 47 y 55. Pero no tiene consecuencias. ¿Ves? Entonces, eso es lo que queremos. Profesor, Y que tú tenemos- no tengas que... Tú tienes que rendir cuenta. Aquí los partidos políticos reciben dinero de un país pobre, alrededor de 1.000 millones anuales, reciben dinero del sector privado y no dan cuenta, sin límites, No, pero no dan cuenta ni de la que reciben. ni de del la que Estado. reciben del Estado. Y eso no puede seguir así. Tenemos que invitarlo nueva vez, como siempre es un deleite compartir con el profesor Cándido Mercedes, sociólogo y también ex coordinador de participación ciudadana. Yo sé que tenemos mucha tela para cortar en los próximos días, así es que aquí estará usted de vuelta, sin duda. Gracias. Gracias, ya volvemos.